Introducción al libro de Segunda de Corintios. Respecto del autor, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1, identifica al autor del libro de Segunda de Corintios como el apóstol Pablo, posiblemente junto con Timoteo. En cuanto a la fecha de su escritura, el libro de Segunda de Corintios muy probablemente fue escrito entre el 55 y 57 después de Cristo. Sobre el propósito de la escritura de este libro, podemos observar que la iglesia de Corinto se inició en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo los visitó en su segundo viaje misionero. Fue entonces, cuando él permaneció ahí por 1 año y medio, la primera vez que se le permitió quedarse en un lugar tanto como él lo deseara. Un registro de esta visita y el establecimiento de la iglesia se encuentra en Hechos 18, verso 1 al 18. En su segunda carta a los Corintios, Pablo expresa su alivio y gozo de que los corintios hubieran recibido su severa primera carta. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia. Primeramente, la llegada de los autonombrados apóstoles, falsos apóstoles, como lo denuncia en 2 Corintios 11:13, quienes estaban insultando el carácter de Pablo, sembrando discordia entre los creyentes y enseñando falsa doctrina. Ellos parecían estar cuestionando su veracidad en 2 Corintios 1, versos 15 al 17, su habilidad para hablar en 2 Corintios 10, verso 10, 2 Corintios 11, verso 6, y su indisposición para aceptar la ayuda económica de la iglesia en Corinto en 2 Corintios 11, 7 al 9 y 12, verso 13. También había algunas personas que no se habían arrepentido de su comportamiento licencioso, como lo expresa 2 Corintios 12, 20 al 21. Pablo estaba muy contento de saber por Tito que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo, como lo hace saber en 2 Corintios 2, versos 12 y 13, y en 2 Corintios 7, 5 al 9. El apóstol los anima por esto, expresándole su genuino amor por ellos en 2 Corintios 7, 3 al 16, y Pablo también buscó reivindicar su apostolado porque algunos en la iglesia probablemente habían cuestionado su autoridad en 2 Corintios 13, 3. Los versículos claves de este libro son 2 Corintios 3, 5, que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 13, 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Hagamos un breve resumen. Después de saludar a los creyentes en la iglesia de Corinto y explicarles por qué no los había visitado como originalmente lo había planeado, Pablo explica la naturaleza de su ministerio. El triunfo a través de Cristo y la sinceridad a los ojos de Dios eran los distintivos de su ministerio a las iglesias. Él compara el glorioso ministerio de la justificación de Cristo con el ministerio de condenación, el cual es la ley, en el capítulo 3, verso 9. Y declara su fe en la validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución, en el capítulo 4, verso 8 al 18. El capítulo 5 bosqueja las bases de la fe cristiana, la nueva naturaleza en el verso 17 y el intercambio de nuestro pecado por la justificación de Cristo en el verso 21.
En los capítulos 6 y 7 encontramos a Pablo defendiéndose a sí mismo y a su ministerio, asegurándoles nuevamente a los corintios su sincero amor por ellos y exhortándoles a arrepentirse y a vivir santamente. En los capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a seguir el ejemplo de los hermanos en Macedonia y extender su generosidad a los santos en necesidad. Él les enseña los principios y recompensas del ofrendar con un corazón alegre. Pablo termina su carta reiterando su autoridad entre ellos en el capítulo 10 y su preocupación por su fidelidad a él ante la feroz oposición de los falsos apóstoles. Él se llama necio a sí mismo por haber tenido que gloriarse de mala gana de sus credenciales y su sufrimiento por Cristo en el capítulo 11. Termina su epístola describiendo la visión celestial que se le permitió experimentar y el aguijón en la carne que le fue dado por Dios para asegurar su humildad, en el capítulo 12. El último capítulo contiene su exhortación a los corintios a examinarse ellos mismos para ver si su profesión es real y termina con una bendición de amor y paz. En cuanto a las conexiones que este libro hace con el Antiguo Pacto, podemos observar que, a través de sus epístolas, Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaica, comparándola con la supereminente grandeza del Evangelio de Jesucristo y la salvación por gracia. En 2 Corintios 3, verso 4 al 11, Pablo contrasta a la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley como la que mata, mientras que el Espíritu da vida. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, como lo expresa Éxodo 24:12, porque conlleva solo el conocimiento del pecado y su condenación. La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley, porque refleja su misericordia, gracia y amor al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Respecto de la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, podemos decir que esta carta es la más biográfica y menos doctrinal de las epístolas de Pablo. Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de las otras. Dicho esto, hay unas cosas que podemos tomar de esta carta y aplicarlas a nuestra vida en la actualidad. La primera cosa es la mayordomía, no solo de dinero, sino también del tiempo. Los macedonios no solo se dieron generosamente, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo expresó Pablo de esta manera en 2 Corintios 8:5. De la misma manera, nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos. En realidad, Él no necesita nuestro dinero, Él es omnipotente. Él quiere el corazón, uno que anhele servir y complacer y amar. La mayordomía y el ofrendar a Dios es más que solo dinero. Sí, Dios quiere que ofrendemos parte de nuestros ingresos y Él promete bendecirnos cuando le damos a Él. Pero es más que eso. Dios quiere el 100%. Él quiere que nos demos por completo a Él. Todo lo que somos. Debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, sino que nuestras mismas vidas deben ser un reflejo de Él. Debemos darnos a nosotros mismos, primeramente al Señor y luego a la iglesia y a la obra del ministerio de Jesucristo. Bendiciones para todos, amados. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el libro de Gálatas.